¿Y quién, esa persona se ha leído los 32 libros? ¿Ha verificado el contenido de estos libros, que efectivamente fuera, a vuestro parecer, bajo vuestro punto de vista, pues bueno, atentasen contra estos menores de 11 años? Pues mira, como somos abogados, con independencia de lo que se lea una persona o no, lo que hacemos nosotros es leérnoslo y ojearlos, por lo menos, efectivamente. No nos hemos leído completos los 32 libros, pero nosotros como abogados sí que los hemos ojeado antes de interponer las cautelarísimas para decidir si las interponíamos o no, si había base. Entonces, efectivamente hay base. Por varios motivos. Primero, porque además, como ha reconocido el propio Ayuntamiento de Castellón, la propia señora Oltra, el Ayuntamiento de Castellón no tiene competencias en educación para distribuir esos libros. Segundo motivo, porque la educación pública tiene que ser neutral. Y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución en el artículo 103 y después lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia que me parece que es del 2011. Tercer motivo, porque los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones religiosas, teológicas, etcétera, éticas, etcétera. Esto también lo dice la Constitución en el artículo 27.3. Cuarto motivo, porque estos libros, además de forma gratuita, atacan a la religión. Y esto lo dice el artículo 16 de la Constitución. Quinto motivo, el contenido de estos libros. Te voy a leer, intentaré quitar algunas palabras porque, curiosamente, en un programa que se emitía a las 7:30 de la tarde no me dejaron decir estos contenidos, con buen criterio, porque las 7:30 de la tarde es un horario en lo que lo puede ver público infantil. Pero evidentemente, si estos contenidos no se pueden decir a las 7:30 de la tarde porque lo ve público infantil, pues tampoco se pueden dar a público infantil. Y alguno de los contenidos, te leo textualmente, es: si estás con 3 gin tonics encima, una raya de coca y compartís un porro, eso no es el chemsex, el uso de drogas psicoactivas para tener sexo. Eso es una fiesta de toda la vida en la que acabáis echando un polvo. Otro extracto. Puedes encontrarte a un pasivo dominante que, por ejemplo, ate a otro hombre a la cama, le coma la po mientras le obliga a lamerle el cu y al que luego se le suba encima para penetrarse en un cowboy. El pasivo, botando sobre el na, abofetea y escupe al activo y lo reta. A ver si eres capaz de aguantar como un semental la cabalgada que te estoy dando. Esto a niños de 11 años. Entonces, te insisto, son varios motivos. El Ayuntamiento de Castellón no tiene competencias. La educación tiene que ser neutral. Lo que se tiene que dar en los colegios y en los institutos es matemáticas, es física, es química, es lengua, es literatura y no es ideología y menos este tipo de ideología. Tercero, el derecho de los padres a educar a nuestros hijos sin que el Ayuntamiento de Castellón ni la señora Oltra trate de adoctrinarnos. Cuarto, no a la religión de forma gratuita. Y quinto, los contenidos de los libros.